to be. ¿Conoces por qué una de las avenidas más transitadas de Córdoba tiene el nombre de Avenida de Ollerías? ¿Y que esta torre tiene una leyenda que prevalece en el tiempo? También te contamos detalles del parque en el que nos encontramos. Acompáñanos a descubrir esta zona de nuestra ciudad en Paseando por Córdoba. Hombre Jesús, Alegro qué ganas saludarte. tenía yo de verte, que hace tiempo que no nos vemos. De verdad que sí. Amparo. ¿Cómo De estás? Carmena, muy bien. ¿Bien? Eso es gracias lo a primero que hay que Dios. preguntar. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estupendamente. Bueno, yo he quedado contigo en una zona donde creo que me vas a contar cosas muy interesantes. Espero que así sea. Que así sea. Cuéntame la vinculación tuya con toda esta zona. ¿Qué te vincula Bueno, a ti, a esta parte de Córdoba? Me vincula de que yo he vivido en Alonso el Sabio, antigua carrera de los santos pintados. Sí. Santos pintados, porque había un retablo puesto por los hermanos carmelitas. Ajá. Al final de Alonso el Sabio, que era un retablo donde estaba el Cristo, Sí. Teresa de Ávila, San Juan de Dios, la Virgen del Carmen, Sí. etcétera, que se separó de la huerta cuando se construyó el ferrocarril en el siglo XIX. Y luego sigo viviendo aquí, durante mucho tiempo he sido el presidente de la Asociación de Vecinos. Bienvenido a nuestro barrio, un barrio Muchas gracias. precioso, que tiene magníficos servicios, con algunas incomodidades por ser el centro de la ciudad, pero que todos estamos muy satisfechos de ello. Bueno, Jesús, pues la olla. estamos en la Avenida de las Ollerías. Efectivamente. Además, una avenida bastante larga, como podemos ver, con mucho tránsito. Efectivamente. ¿De dónde le viene el nombre de Avenida Vamos a de ver. las Ollerías? ¿Por qué? De la Ollería para arriba, desde época romana, Sí. y muy importante en época árabe, pero además también en época cristiana, era la zona industrial, pero basada en la alfarería, en el barrio. En la alfarería. Al fondo, donde está estuvo el hospital militar, era la tinajería. Desde Alquerquer, Muro de la Misericordia, las ollerías donde se hacían ollas de barro. Sí. ¿Quién iba a decir que en la plaza de Colón, si hubiéramos venido en el siglo XIII, hubiéramos encontrado cómo se seca al sol el adobe, Fíjate. los adobes? Y tinajería, bueno, y los tejares. Sí. Zona industrial, Industrial. época romana, época árabe, época cristiana. Pero vamos, es que en el siglo XIX incluso se tuvo por ponerle a esta avenida el nombre de Avenida de la Industria. De la industria. ¿Por qué? Porque aquí se establecieron la industria, el conato de industrialización de Córdoba, Sí. desde almacenes de madera, Sí. Morales, o uno que había aquí, que todavía Baldomero Moreno, la fábrica de aceite de Carbonell, Sí. o Fundiciones Álvarez. Es decir, hubo un intento de industrialización de En la Córdoba a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y que el ejemplo más importante, más destacado, es la fábrica Que de luego la vamos a Carbonell. ver, que luego la vamos a ver La vamos a ver con en nuestro detalle. paseo. Claro que sí, en Así nuestro que paseo. una importante, el nombre es porque la industria del barro, Sí. de la alfarería, una alfarería, digamos, de uso doméstico, se estableció en esta zona. No olvidemos que del barro venía del Valle de los Olleros, De ahí viene Valdolleros. Valdollero. Es Fíjate, decir, donde lo se desconocía. Bueno, yo recuerdo que de pequeño íbamos a Valdollero por Grea, Sí. para hacer la figurita, especialmente cuando Sí. llegaba Navidad, la figurita de los belenes, que hasta hace poco pues se podía hacer ahí. No obstante, aquí estamos en el ejido de la ciudad. Ajá. Era zona, evidentemente, cuando vemos las construcciones actuales, ¿cómo se nos puede pasar por la mente Por la cabeza. de que esto era campo? Campo. O que en el siglo XIII ahí teníamos viña, o que también existía
un molino de 2 vigas de aceite que pertenecía al orden de Calatrava. Oye, y pasando los siglos se establece aquí una de las industrias más importantes que ha tenido España, una multinacional que pertenecía a España, hoy ya no, que es Carbonell. Es decir, tenemos una tradición también aceitera, porque no muy lejos de esto estaban los olivos. Me acuerdo que mi padre me decía: niños, vámonos al campo. Al campo. Y nos llevaba a los olivos. O sea, esto era el campo. Esto era el campo. Esto era el campo, esto era venir al campo. Sí. Y ahora es venir al centro de la ciudad. Venir al centro de la Es ciudad. increíble cómo ha cambiado la Una zona. barbaridad. Gracias a Dios, la ciudad se ha ido ampliando y mejorando. Perfecto, pues mira, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a quedar mirando detalles de la zona y mi compañera Andrea te va a esperar en otro punto para que tú nos expliques un poquito mejor pues un aspecto de Córdoba que nos llama mucho la atención y es ese chimeneón. Así que esos detalles se los cuentas a Andrea y yo mientras me quedo por aquí, ¿te parece? Vale. Perfecto, Jesús, pues por allí te espera Andrea. Gracias. Hola Jesús. Hola Andrea, me alegro volverte a ver. Y espero que estés a gusto en mi barrio. A gustísimo, y en esta plaza tan bonita, más todavía. ¿Sí? Más todavía, pues tiene su historia. Vamos a ver, Cuéntame. he contado anteriormente cómo este era uno de los centros del siglo XIX, principios del XX, de mayor industrialización de Córdoba. Así es. Y uno de los ejemplos de esta industrialización fue el establecimiento de la Casa de Carbonell en 1903, con la creación de aquí de los almacenes y fábrica de aceite San Antonio. Así es. Carbonell. Muy conocida. Muy conocida incluso internacionalmente. Así es. Con la remodelación del barrio, una remodelación que empieza a hacerse en la década de los 80, Carbonell se traslada al Alcolea, con lo cual aquí queda un amplio espacio de más de 16.000 metros cuadrados. ¿Qué ocurre? Que ese espacio pasó a la constructora de Cajasur, con lo cual aquí iban a construir 800 viviendas. ¿Qué significaba eso? Que la densidad de construcción iba a convertir esto en una zona más densa que Ciudad Jardín. En este momento la Asociación de Vecinos propuso en el primer Plan General de Ordenación Urbana que lo que quedaba significativo de aquella antigua fábrica creada en 1903 era el chimeneón. Y pedimos al ayuntamiento que lo declararan monumento de interés local. Oye, y fue aceptado. Nuestra idea era que si aquí se hace ese chimeneón, se preserva, había que dejar un espacio libre. Efectivamente, aquello pues va a significar una reducción de la construcción. Se estableció entonces, Cajasur le vende a Noriega este espacio y en vez de hacer 800 viviendas, hace 400 viviendas. Pero claro, la mitad de lo que... calidad, claro, de más lujo. Claro. Eso va a permitir que aquí se cree una gran explanada para preservar el monumento. La verdad es que después, investigando, descubrimos que este edificio, lo que queda de aquel edificio, es neomudéjar, construido por el introductor del modernismo en Córdoba. En Córdoba. Tenemos el edificio del Gran Capitán, donde está el Colegio de Arquitectos, Castiñeira. Es decir, que a su valor de testimonio industrial, en Inglaterra, el argumento que decíamos nosotros, que en Inglaterra no había quien se atreviera a tirar un monumento. En Córdoba quedaban entonces 4. Si se salva esta chimenea, se salvarían las demás. Efectivamente, conseguimos que se hiciera. Todo gracias a los vecinos. Evidentemente, porque se corría el riesgo de que se destruyera todo. Es un chimeneón de construcción neomudéjar diseñado por uno de los principales arquitectos de Córdoba de principios de siglo, Adolfo Castiñeira. Corrió su riesgo, porque pasado el tiempo, los constructores vinieron a pedir a la asociación de que escribiéramos una carta pidiendo la destrucción de eso, la demolición,
porque era un peligro y era muy fea. ¿Cómo que un peligro muy fea? Y muy fea. Más aunque ellos no lo hacían por dinero, simplemente porque la gente no iba, el lugar no iba a tener atractivo para la venta de los pisos. Curiosamente, los pisos se vendieron como rosquillas. Perfectamente. Y además, la propia empresa puso en sus carteles de publicidad el chimeneón. Y la satisfacción mayor que tuvimos nosotros cuando pasaba por ahí un señor con el cochecito de caballo y sus turistas y decía, aquí la Torre de la Muerta, aquí el chimeneón. Digo, ¡oh! Muy hemos conocido. aceptado. Pero quiero decir que dentro de la asociación hubo algunos debates si apoyamos esta decisión de derribarle. Hombre, la hemos salvado. Claro, el mayor peligro que tiene este enorme espacio es que es tan atractivo para los veladores, para Que la se construcción, llenan, claro. que se llenen. Eso hizo que nuestra asociación solicitara del ayuntamiento que declarara este espacio de valor singular para preservarlo, porque además no se trata de que se cubre. La asociación demostró, mandando un proyecto, de que aquí cabían más veladores que los que estaban puestos. Pero claro, unos veladores No que era. tienen que estar ordenadamente puestos. Claro. Ordenadamente puestos. Y efectivamente hemos salvado. Así pues, gracias a esta iniciativa, un vestigio de lo que fue la industrialización de Córdoba queda, y además de manera singular. Y hemos creado un espacio que en el proyecto original no existía. ¿Os podéis imaginar 800 viviendas aquí? Ni Ciudad Jardín está tan Tiene densamente tanta. poblada. Y aquí en esta plaza, además del chimeneón, también podemos encontrar este busto, que también tiene que ver con esa industrialización, con esa fábrica de Carbonell. Sí. Cuéntanos, ¿a Vamos, quién tenemos aquí? Carlos Carbonell es uno de los principales promotores industriales de Córdoba. No solamente de aceite, de almacenes, no solamente de Córdoba, sino también de la provincia de Córdoba. Entonces, la familia Carbonell mandó a hacer este busto que se colocó donde estaba su palacio, donde está Vincorsa. Sí. Allí estaba. Claro, como era propiedad de Carbonell, cuando se construye la nueva edificación de Almodóvar, el busto se lo llevan allí. Sin embargo, la familia tuvo a bien donarlo a la ciudad siempre que se pusiera en un lugar más digno. Evidentemente, creo que hay pocos lugares más adecuados para colocar este busto del que fue uno de los grandes promotores industriales de nuestra ciudad. La familia Carbonell, que venía de origen valenciano, pero que aquí se establece, y ahí lo veis, 1855, 1917, de este ilustre personaje que nos honra a nosotros. Fue colocado no hace mucho, hará unos, antes de la epidemia, un par de años antes, se colocó aquí con una donación de la familia y de Carbonell a Córdoba. Se trae de Almodóvar y se coloca aquí en esta plaza junto al chimeneón. De manera emblemática. Pues si te parece, vamos a seguir con esta ruta, porque estoy viendo ya ahí una torre y una muralla que también es muy particular en nuestra ciudad, y te va a esperar allí mi compañera Amparo, si te parece bien, y luego nos vemos. Vale. Venga, adentro un ratito. Adiós. Bueno, Jesús, que me he adelantado yo aquí en Sí. este paseo, y aquí estoy en uno de los monumentos más impresionantes que tiene Córdoba, porque además es que forma parte del núcleo central de la ciudad, que es lo que llama la atención. Tenemos otros, pero no están tan integrados. Efectivamente. Hay un soneto de Góngora muy Sí. famoso, dice, oh excelsos muros, oh torres coronadas. Y muchas veces en Córdoba nos preguntamos, ¿dónde están esos muros? Eso, claro. ¿Dónde están? Las murallas de Córdoba tenían 9.500 varas, esos son 8 kilómetros, 132 torres. 132 torres. Pero el signo de los tiempos, que había que modernizar Córdoba, Sí. la mayoría de estas murallas, de estas torres, fueron
demolida. Sí. Esta fue una de las pocas que se salvó. ¿Esta se mantiene? Se mantiene a pesar de que ha habido varios expedientes para la demolición. Mira, el tema del trabajo. Sí. La Revolución Gloriosa, 1868, cuando triunfa, Córdoba tenía mucho paro. Sí. Eureka, vamos a modernizar Córdoba, derribemos las murallas, Sí. que eso da jornales. Sí. Además, con la piedra la convertimos en cal y recobramos eso. Aprovechamos En cuestión de un par de años se cargaron prácticamente casi todo. casi todas las murallas, quedan muy pocas. Sí. Bueno, pues esta es una de las más principales. Sí. Vente conmigo que vamos a ir a acercarnos para ver también detalles, porque mira, a mí me llama la atención, por ejemplo, aquel pequeño altar que hay allí, ¿qué significa? Porque ahí siempre Vamos. vemos que hay flores, que hay velas. ¿Qué es ese pequeño altar de la torre? Hubo en los años 90, a principios de este siglo, un señor ya de avanzada edad, pero Sí. que era un beato. ¿Qué ocurre? Que nos llenó de placas de vírgenes, de santos, el barrio. Sí. Una de ellas es esta. Primero estaba bajito. Está bien alta, ¿eh? Eso te Sí, iba a comentar, trajo digo, su está bien escalera alta. y la subió más. Tenéis una en la cuesta de San Cayetano. También. Eso. Claro, en Córdoba tú pones una virgen en un sitio, ya ves quién tiene riles De quitarla, claro. Claro, la gente lo ve y parece que es antigua. No, esa no tiene ni 50 años. Pero ahí está, la Ahí gente está. pone velas, etcétera, etcétera. Precisamente una muralla que se hizo para cerrarla, que también es moderna. Sí. Porque la muralla que había aquí era de origen almorávide, Sí. después los almohades, que es la de la jerquía, construida con un sistema norteafricano, que es de adobe, no como las murallas árabes Sí. de Córdoba, que se hacían de cantería. Sí. Bien, esta torre se construye en 1406 Sí. para fortalecer uno de los bastiones más débiles de la muralla cordobesa. Ahí tenéis la inscripción Sí. del constructor, del monarca que dio la orden. Y aquí vemos también, lo que pasa que por lo que estoy viendo está cortada Sí. esa frase también, se puede leer un nombre, Sí, Antonio Primo de sí. Rivera. Sí, vamos a ver. Desde el 1938, Córdoba estaba ya ocupada por las llamadas fuerzas patrióticas Sí. nacionales, y en todos los pueblos había la instrucción de Sí. construir un monumento a los caídos. Sí. En esta fecha, Matías Montero, un joven que estaba en Madrid repartiendo el FEZ, que es el periódico falangista, fue asesinado. Fue un mártir, Sí. el primer, lo que ellos llaman los falangistas protomártir, el primer mártir. Y entonces se le dedicó como monumento a Sí. los caídos la Torre de la Malmuerta. Ajá. Así pues, desde el 38 al 69, este es el monumento a los caídos. Luego ya con José Antonio Primo de Rivera, este protomártir quedó en segundo lugar y todos los años, el 20 de noviembre, se hacían actos de homenaje patriótico, que era básicamente un rosario de la aurora. Sí. Desde San Miguel venían los falangistas disfrazados de oportuno Sí. y hacían ofrendas a los caídos en este monumento. Había una cruz falangista, se ve en las imágenes todavía el resto de las murallas, en este lado el yugo y la flecha, que la antigua fotografía hacía. El jefe del movimiento provincial, Sí. del falangista y después del movimiento, desde lo alto de la torre arengaba. Claro, por la nueva ley habría que suprimir esa inscripción que recuerda a José Antonio Primo de Sí. Rivera. Claro, pero esta torre está hecha de calcarenita, la toca y se convierte en albero. Nosotros hablamos en su día con urbanismo Sí. y decimos, no nos mandéis a un picapedrero que hacéis una llaga en la torre y se caiga. Nos comprometemos a que el día que se restaure se pueda quitar. Se pueda Pero quitar. entre tanto, el nombre de José Antonio Primo de Está ahí, Rivera sigue queda estando ahí. Se quitó la Y cruz. se rápidamente, quitó. Jesús, en un minutito, ¿qué hay de leyenda? ¿Qué hay de leyenda en torno a esta torre? Porque todos hemos escuchado muchas. Vamos a ver. Este es un monumento mágico, Sí, es un monumento
que tiene una tradición de leyenda enorme. Es el monumento de Córdoba que más leyendas ¿Qué tiene. más leyenda tiene? Vamos, es trágico, Sí. crímenes pasionales, Sí. la mayoría de ellos, mal muerta, mal matada, Ajá. mal asesinada. Pero mirad, esta torre, que se construyó en 1403, Sí. en tiempos de Enrique III, se construye sobre otra torre árabe, que ahí hay todavía restos. Lo habréis grabado, Sí. que hay una torre, cuando se ha Sí. caído el enfoscado que había, almohade. Es decir, que ahí está resto, porque la piedra siempre deja huella. Sí. Ahí ya hay una leyenda de origen árabe que también está basado en un crimen pasional. Pasional. El problema es que las leyendas, unos hablan de que la mujer fue infiel Sí. y en otras que la mujer fue A ver. virtuosa, Ajá. pero que fruto de la calumnia fue asesinado, Fue asesinado. por su marido. A mí me gusta siempre recordar la leyenda árabe, la del La árabe. emir y la del visir. El emir que mata a su mujer porque el visir la calumnia, Sí. se había enamorado de ella, Sí. había sido desplazado y que después, lleno de ira, cuando le dicen debajo de la alcoba verás prendas de varón, que la ha metido Sí. el primer ministro, saca su cimitarra y asesina a su virtuosa mujer. Bellísima. ¿Qué le ocurre? Ahí vamos Que a dejar esa historia, Ah, a esa leyenda, interesante. porque creo que todavía nos tienes que contar más cosas, pero de otra zona también, y Andrea te está esperando, así que Pues vamos yo me para allá. quedo aquí pensando en esas historias y en esas leyendas, y tú sigues ese paseo, paseando por Córdoba con Andrea y conmigo, que te espera Andrea por Entramos allí. en uno de los sitios más bellos de Lo la sé, ciudad. pues Jardines de la ya los detalles se los vas contando Andrea. Vamos, Gracias, ahora nos Jesús. vemos. Hola Jesús. Hola, aquí estamos de nuevo. Ya estamos aquí en el último punto del Paseando por Córdoba de hoy, que también estamos muy cerquita de los anteriores, pero nos encontramos en un sitio muy privilegiado de Córdoba, uno de los jardines más bonitos de nuestra ciudad. Yo considero que, estando en el centro de la ciudad, esta es su joya. Es una esmeralda, verde, reluciente. Esto empieza a construirse en un lugar que era elegido de la ciudad, donde en 1830 el conde Torres Cabrera hace un paseo. En el año 1835 se hace el primer jardín, que será remodelado en 1905. Y en el centro de este jardín pues tenemos Esta maravilla. esa fuente. Esa fuente lo hizo Rafael del Rosal ¿Sí? por diseño de Carlos Sáez de Santa Marina. De Santa María. Muy cerca, por llamar la atención, muy cerca de esta magnífica fuente tenemos el Moravito. Ahí lo estamos viendo, el Moravito, un sitio para rezar al Islam. Cuéntanos, Efectivamente. ¿por qué en este parque se encuentra esto? Durante la guerra civil, tropas que vinieron a apoyar el bando nacional, había que asistirlo. De tal manera que el colegio de ferroviarios se convirtió en el hospital de italiano, categoría. Mientras el hospital, ¿El otro colegio? en hospital de moro. Evidentemente había que construir un lugar para el rezo. Así es. Así pues esto se hizo en tiempos de Franco, para el rezo. Cuando termina la guerra civil, ¿qué hacemos con ese edificio? Pues en el año 1950 se hace una biblioteca de temas islámicos, sobre todo del norte de África, de la norte de África española, luego a Tarazana, y en la década del 80, la Asociación de Musulmanes se lo pide a Julio Anguita para centro, Que puedan ellos. primero cultural, y después en el año 92 ya es centro abierto de culto. Este jardín se remodeló en el año 1994, hubo una comisión que participó en la Asociación de Vecinos y se modernizó. Está muy bien cuidado, se riega, se mima. Ahí hay de todo, en esta De todo. zona. Ahí En esta tenemos zona, los dos colegios, no digamos tenemos- lo que pueda haber debajo, Así porque es. según la tradición esto fue un centenario de aristócratas romanos, y después un lama fue también territorio de cementerio musulmán. Así que Mucha historia lo que debajo podemos puede haber muchas cositas sacar de- que nos de- sorprende gratamente si algún día se levanta. Pues eso, si te parece,
Aquí terminamos nuestro Paseando de Córdoba de hoy y volveremos a hablar con usted para que nos cuente mucha más historia de nuestra ciudad. Estamos a vuestra disposición para lo que deseéis. Muchísimas Y gracias. espero que haya sido de vuestro agrado este Ha sido un por paseo nuestra increíble, ciudad. hemos aprendido muchísimo y muchas curiosidades, que eso es lo que más importa. Ah. Gracias.